vivencia, por decirlo así, en la sociedad, iba a ser que tengan una organización de tareas. Y ahí habla de lo que estuvimos hablando en la clase pasada, que era que primero se organizaban en base a la tradición, o sea, lo que hacía el padre lo hacía el hijo. Después también decía que se organizaban en base a que todos seguían a una autoridad. Y bueno, por último se implementó tipo lo que era el sistema de mercado. Nada, que el individuo hacía lo que mejor, lo que para él más le convenía. Y bueno, después básicamente habla de historias, de la historia de Alemania, de Francia, cerca del 1300, año 1400, y cómo se formaron los economistas. Perfecto, bien. Profe, hace, Bien. hace también una simple caracterización, digamos, de las economías antiguas y dice que en las mismas no había un sistema basado en la ganancia personal y que la economía no se separaba de su contexto social, sino que seguía enredada en cuestiones sociales, políticas y religiosas. Perfecto. ¿Algún otro comentario agregado que alguien quiera hacer? Bueno, todas estas cosas que estuvieron diciendo están muy bien, los felicito. Y van a ver cómo van a tener una relación muy fuerte con lo que vamos a hablar hoy, que es el pensamiento económico en la antigüedad. Porque bueno, justamente, mucho de lo que dice Heilbronner en ese capítulo lo está diciendo con respecto a esa época y después la Edad Media. Entonces, evidentemente hay conexiones de los temas. Y yo le hago otra pregunta como para ir arrancando ya con el tema de hoy. En primer lugar, le digo, la bibliografía más indicada para esta primera parte de la materia, como también lo mencionamos ayer, es el libro de Scheifler-Amézaga, ¿sí? Se llama Historia del Pensamiento Económico nomás, es más fácil reconocerlo por el autor, Scheifler. Obviamente es mejor que complementen por lo menos con 2 o 3 libros, pero que tengan como para esta parte como principal ese, porque es el que más profundiza realmente. Inclusive van a encontrar ustedes cuando empiezan a ver los índices de los distintos libros, que muchos no empiezan con esta época, empiezan algunos con el mercantilismo, y creo que hay alguno incluso que empieza con Adam Smith directamente. Con lo cual también es una parte de la materia donde no es tan fácil conseguir bibliografía alternativa, o sea, distintas alternativas de bibliografía. Por eso también les marco esto de Scheifler, ténganlo en cuenta. Pero justamente este hecho de que en muchos de los libros ni siquiera se incluya la época de la Edad Antigua y la Edad Media, ¿no les da una idea a ustedes? ¿No hay alguno que esté pensando o que se esté preguntando que tal vez historia del pensamiento económico tendría que empezar con Adam Smith o un poco más atrás solamente? ¿No hay alguno que haya pensado eso cuando vio el programa y se encontró que el primer tema era Grecia y Roma? Contesten con sinceridad porque no hay problema, pero les pregunto, me parece una cosa natural. ¿A nadie le resultó otra de Grecia y Roma? Yo pensé que íbamos a hablar de Adam Smith, ese tipo de cosas. Ninguno tuvo esa idea, ese pensamiento cuando vio los temas. Y si no lo tuvieron en ese momento, ahora que yo se lo estoy planteando, ¿qué opinan? Dice uno de nuestros autores de la bibliografía, que es Landreth y Collander, en realidad son 2 autores ellos, que la historia es esa disciplina donde nunca hay un principio, digamos, siempre se puede ir un poco más atrás. Bueno, nosotros acá decidimos empezar por la antigüedad, Grecia y Roma. ¿Por qué puede ser? Relacionado con el capítulo 2 de Heilbronner también, ¿eh? Por eso les pregunté eso primero. Profe, porque el Sí, hombre siempre fue sociable y necesitó acomodar su vida en sociedad al ser una persona gregaria. sí, pero eso también Como ocurría sistema de antes. organización, más que nada.
que en su época habrá sido la transacción, el tradeo, etcétera. Está bien, pero eso... Profe, Sí, permiso. sí. A mí por ahí me parece que, o sea, me pareció coherente cuando vi que arrancaba por los griegos, principalmente porque los primeros filósofos y los primeros tipos que se pusieron a pensar sobre a dónde va la humanidad o por qué los individuos se relacionan entre sí fueron los griegos. Entonces, sí, por ahí nosotros estamos queriendo llegar a autores que intentaron interpretar, digamos, por cómo funcionaba la sociedad y eso, o sea, hay que partir de los fundamentos, supongo, o los primeros pensamientos sobre eso. Perfecto. Esa es la respuesta que yo tenía en mente. Lo que dijo Francisco también es correcto, pero lo que distinguió a este periodo, y me parece que lo define como un buen punto de partida para contar la historia, es esa eclosión de la intelectualidad, del pensamiento, de la filosofía, que en periodos previos de la humanidad no estuvo tan presente, no estuvo tan así. Yo le hacía la pregunta, o sea, esto es lo distintivo de este periodo. Por eso muy bien la respuesta de Vicente. Y, a ver, yo les cuento, cuando yo era alumno y descubrí lo que les pregunté recién a ustedes, que empezaba la materia con Grecia, y dije, otra vez Grecia, parece que no se puede. No puede haber una materia que tenga la palabra historia en el título que no empiece por los griegos. Entonces, y después, estudiando la materia y aún más con mi participación como ayudante tantos años, me di cuenta de la importancia fundamental. Hay varios puntos que se discuten en las teorías de estos filósofos que vamos a ver hoy, porque esa es la palabra, son filósofos. Pues son filósofos que pensaron sobre los más diversos temas, no solamente sobre cuestiones de sociedad y economía, que son las que vamos a focalizar nosotros, ¿sí? Pero les decía, muchos puntos de los que discuten ellos después son fundamentales para otras discusiones más propias del pensamiento económico que se producen después. Acá se van a establecer unas bases que van a tener una duración a lo largo de muchos siglos y van a ser materia de muchas discusiones fundamentales para nosotros. Entonces, ese es más concretamente, y claro, esto ya no lo podían saber ustedes de antemano, uno de los motivos por los cuales me parece un acierto empezar por acá y no hacer como algunos otros autores que directamente empiezan por el mercantilismo o incluso por Adam Smith. Así que tengan en cuenta eso, esa es la clave principal de este tema. Nos va a dar el inicio de un montón de cuestiones que después van a ser muy discutidas, que se van a retomar muchas veces y que van a ser determinantes en la formación de la ciencia económica. Como habrá pasado, supongo, con muchas otras ciencias, pero bueno, a nosotros nos interesa eso. Y una cosa más que me gustaría, para empezar, que me gustaría que un poquito nos detengamos en el concepto de la división del trabajo, que también está relacionado con el capítulo 2 de Heilbronner, lo que estuvieron comentando María Paula y Francisco. Entonces, podemos hablar de ese concepto, tratar de explicarlo acabadamente, ¿sí? Con bastante detalle. ¿De a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de la división del trabajo? A que cada uno realice las tareas que más le conviene y que le generan un menor costo. ¿Y qué sería lo contrario? ¿Cómo sería una sociedad donde no hubiera división del trabajo? La autarquía. Y que no se terciarice nada, digamos. Cada uno haga todo lo que consuma. Exacto, exacto. A mí me parece, de lo que leí de Schaeffer, me parece que surgió justamente como no podían cada individuo producir todo lo que necesitaba, entonces comenzaron a agruparse y de esa manera fueron dividiendo las tareas, ¿no es cierto?, de acuerdo a la naturaleza o las habilidades innatas que tenía, y de esa manera cada uno se especializaba en un trabajo específico. De esa manera lograban
digamos, mejor producción y producir todo lo que necesitábamos, que así supieron las ciudades y las comunidades. Perfecto, perfecto. Entonces esta es la situación. ¿Podría dar Sí. mi opinión? Sí, dale, Bueno, dale. la finalidad con la que se realiza la especialización del trabajo es, la división del trabajo es lograr la especialización de cada uno de los miembros, en donde al hacerlo repetitivamente lo que logran es hacer las tareas con mayor eficacia. Eficiencia, digamos, ¿sí? Sí. Bien. Entonces, me gustó todo lo que dijeron. Efectivamente, el hombre, si se tiene que... Por ahí alguien dijo la autarquía, también se puede decir subsistencia, que cada uno abastezca sus propias necesidades, digamos, en forma directa. Se produzca su vestido, su calzado, su alimento, su vivienda, etc. Bueno, efectivamente eso es muy improductivo, digamos, porque nadie puede especializarse y ganar destreza en las distintas tareas y tiene que hacer de todo, porque la práctica es lo que te da justamente esa destreza que les decía y esa eficiencia. Entonces, y bueno, y además, les decía, esto de la subsistencia o la autarquía es muy improductivo por ese motivo, ¿sí? Y porque, bueno, además, difícilmente todas las personas puedan tener las habilidades para hacer todos los tipos de bienes y servicios que se tienen que consumir. Entonces, la alternativa a eso es la división del trabajo. Yo produzco de un solo tipo de bien una cantidad muy superior a la que yo necesito de ese bien y después lo intercambio por los otros bienes que quiero, que fueron a su vez producidos por otra persona que los produjo en cantidades mayores a las que necesita para sí mismo. Primero esto se da a través del trueque, que ya sabemos que todos los problemas que tiene, tengo que encontrar a alguien que quiera lo que yo tengo y que tenga lo que yo quiero, y cómo fraccionamos, en fin, todos los problemas que ya siempre se hablan del trueque, que supongo que ya los tienen presentes. Esto a su vez después nos da lugar a la aparición de la moneda, para facilitar esos intercambios. Ya aparece como un bien intermedio el dinero, donde yo cambio mi producción por dinero y mi dinero por lo que yo quiero consumir. Entonces se facilita fraccionar, etc. Pero bueno, otra repercusión muy importante, tanto para la historia general como para la historia del pensamiento económico, y por eso ya quiero de entrada hablar de la división del trabajo y lo que estamos hablando ahora, es que, bueno, esto implica también vivir en sociedad, ¿sí? Constituir estados, y esos estados, a su vez, esa vida en sociedad va a requerir que exista un gobierno, que existan normas, que exista poder, entonces, para garantizar el orden, digamos. Entonces, fíjense cómo la primera idea esta de que nadie puede producir todo lo que necesita por sí mismo, nos va llevando poco a poco de una cosa a otra hasta que terminamos en la necesidad del Estado y en la necesidad de las normas, del poder, del derecho, etc. Entonces son todos temas que quería charlarlos bien con ustedes antes de empezar a ver la presentación, porque van a estar dando vuelta y gravitando permanentemente, ¿sí? Así que bueno, ahora voy a empezar a proyectar la presentación de hoy. Con algunas cositas del inicio vamos a ir un poco más rápido porque ya estuvimos hablando, pero bueno, de todas maneras prefiero que vayan viendo lo que les estoy mostrando. Les voy a pedir, por favor, a ver, que me confirmen si se ve bien. ¿Se ve bien, por ejemplo, si yo hago esto? No, no se va a ver bien ahí. Bueno, yo no los estoy viendo a ustedes. Así que les pido, por favor, que cualquier pregunta o cualquier comentario, los insto mucho a participar, me lo hagan por micrófono porque no puedo ver el chat. Bueno, ¿me confirman si se ve bien la pantalla ahí? Por favor. Sí, se ve bien, profe. ¿Se ve bien? Bueno.
el pensamiento económico en la antigüedad, entonces. ¿Qué vamos a ver en esta primera parte del programa? Vamos a ver dos civilizaciones, Grecia y la Roma antigua. De Grecia vamos a hablar primero un poco del contexto histórico y después vamos a ver tres pensadores que son los que ven ahí: Platón, Aristóteles, Jenofonte. Y bueno, después vamos a hablar un poquito, no mucho, de Roma, porque verdaderamente, ya lo vamos a decir en su debido lugar, es una civilización que no hizo tantas contribuciones al pensamiento, a las teorías. Ellos fueron más de acción, los romanos, así que vamos a ver un poco menos, pero vamos a ver también. Acá lo que pasó importante es el surgimiento del cristianismo, que también va a tener un impacto en la vida económica de las personas, ¿sí? Bien. Con respecto al contexto histórico de la antigua Grecia, el primer tema, está esta frase de Sir Henry Maine que me parece muy elocuente y que resume muy bien realmente la trascendencia de la antigua Grecia para la humanidad hasta nuestros días, digamos. Él dice: si se exceptúan las fuerzas ciegas de la naturaleza, todo lo que se mueve en este mundo tiene su origen en Grecia. Es un poco exagerado capaz, pero nos da una idea, ¿sí? Y yo diría que exagerado, y en algunas cosas se queda corto, porque también yo diría que hay cosas que no se mueven y tienen su origen en Grecia. Así que, nada, como para tener una frase que nos lleve a pensar en lo importante que fue esta sociedad para la cultura de toda la humanidad hasta nuestros días. Bien, entonces nosotros hablamos de cómo en la misma naturaleza humana lleva a que el hombre busque vivir en sociedad y formar estados. Bueno, entonces, ¿cómo era esa organización del Estado en la antigua Grecia? No existía una nación como nosotros tenemos ahora, ¿sí? Con niveles inferiores como las provincias, los municipios. Los estados de lo que nosotros estamos hablando permanentemente son ciudades, estados. Cada una tenía, por así decir, entre comillas, su soberanía. Eso es lo que significa ciudad-estado. Ciudades soberanas que podían tener alianzas entre ellas y a través de esas alianzas tener cierta unión, pero no estaban integrando una instancia superior como podría ser una nación, por ejemplo, ¿sí? Entonces vamos a ver que en realidad lo que llamamos Grecia es un conjunto de ciudades-estado, de polis, esa es la palabra que usaban ellos, donde podemos encontrar tal vez similitudes en cuanto a muchos aspectos, pero fundamentalmente los intelectuales, y es por eso que las llamamos con el mismo nombre, pero nunca existió en la antigüedad algo así como una nación de los griegos, ¿sí? Bien. Hay un poco de historia sobre cuándo fue la decadencia, etc. A mí lo que más me interesa subrayar en este momento es esta parte donde habla del movimiento de colonización, ¿sí? O sea, acá la referencia temporal que tenemos es entre el siglo XI hasta fines del siglo VII a.C. ¿Qué pasó en ese momento en estas polis griegas? Al mismo tiempo se combinaba el crecimiento demográfico y escasez de territorio. Acá vamos a empezar una secuencia que yo quiero que vayan viendo paso a paso cómo nos va llevando a una cosa y otra. Entonces, lo que hacen al tener ese problema del crecimiento demográfico y la falta de territorio es se empiezan a volver colonizadores los griegos, ¿sí? Acá les da una referencia de más o menos qué territorio geográfico, la Grecia propiamente dicha, Grecia del Asia Menor, Sicilia, sur de Italia, en fin. El caso es que se vuelven expansionistas. ¿Y qué pasa? Esto
este éxito militar que tuvieron, por así decirlo, va también impulsando las actividades económicas. Entonces, surge o crece, digamos, la navegación, el comercio en una primera instancia. Ahí dice cómo los griegos pasan a reemplazar a los fenicios en este predominio comercial de los mares, en este caso el Mediterráneo. Y a su vez ese crecimiento de la navegación y el comercio después va jalonando otras actividades como la industria y la banca. Entonces fíjense que esta es la historia un poco del crecimiento territorial político y del, podemos decir de alguna manera, desarrollo económico griego del florecimiento de distintas actividades que se diversifican y cada una de ellas crece en su volumen, ¿sí? Esa es la historia que estamos queriendo marcar acá. ¿Vamos bien? Le voy a pedir cada tanto que me confirmen porque no los veo, ¿eh? ¿Vamos bien? Sí, profe. Bien. Bueno, y otro tema que tenemos que tener presente en el orden económico de los griegos es el tema de que, bueno, en esas polis existía el régimen de esclavitud. Es decir, vamos a ver ahora las ideas que tenían estos pensadores de hoy, que tenemos que tratar el día de hoy, quiero decir, sobre cómo organizar el Estado, distintas clases sociales. Vamos a ver que existían los artesanos, los comerciantes, pero los que hacían el trabajo duro, pesado, eran los esclavos. Y ese régimen de esclavitud, que hoy nos puede sonar tal vez aberrante, era una cosa totalmente aceptada por estos filósofos que tenemos que estudiar en la clase de hoy. Y por toda la comunidad de aquella época, digamos, era una cosa naturalizada, ¿sí? Esto de la esclavitud es uno de los temas y a su vez la esclavitud también nos está hablando de la organización del trabajo, que van a ser importantes y van a ser discutidos más adelante en la materia. Entonces es importante marcarlo, ¿sí? Partimos de un momento de la humanidad donde había esclavitud. Bien, entonces acá les menciono un conflicto de clases sociales debido justamente a la sofisticación de la economía de los griegos. Había y esta también es un episodio que se va a repetir mucho en la historia, que es la aristocracia propietaria, es decir, los terratenientes, ven que el crecimiento económico hace que lo que vamos a llamar después burgueses, le digo así para que por ahí le resulte más fácil de entender, pero que estos artesanos y comerciantes que se estaban enriqueciendo con el florecimiento económico empiecen a representar una amenaza al poder y al predominio de los terratenientes griegos. Bueno, es como que son sectores sociales que van a través de su enriquecimiento cobrando mayor poder y que van presionando para cambiar el orden de cosas y eliminar tal vez algunas pautas de la organización social y algunos privilegios que los perjudican a estos nuevos sectores que se van enriqueciendo, ¿sí? Bien, y luego les habla un poco de cómo fue la decadencia digamos, de estas polis griegas. Básicamente fue a través de conflictos bélicos, primero con los macedonios y después con los romanos, pero es importante este conflicto social que les hablaba antes, porque eso fue haciendo que haya conflicto interno dentro de cada polis, conflicto entre las polis, y además después empezaron a llegar las invasiones externas. Entonces, todo ese cúmulo de acontecimientos fue dando lugar a la decadencia de la época griega. Pero tenemos que distinguir su repercusión y su legado desde dos enfoques, porque fue muy diverso en uno y otro. Desde el punto de vista político, es como que se terminó, digamos, se terminó lo que había, ¿sí? Dice acá la presentación, el futuro de las ciudades-estado quedó totalmente cerrado cuando cayeron bajo el dominio de Roma. Pero muy distinto
y esto es lo que decíamos al principio, por eso no me voy a detener mucho en esto, fue el legado cultural. Los griegos, y lo vamos a ver muy bien ejemplificado cuando lo veamos ahora a Aristóteles, sentaron las bases de un montón, por no decir todas las disciplinas filosóficas y científicas que hasta hoy en día siguen existiendo. Esa tradición es la que floreció y la que prosperó y se expandió por todo el mundo y que sigue vigente. O sea, vigente con su evolución, obviamente, ¿no? Pero esa evolución tiene su origen en el pensamiento griego. Bueno, acá les dice algo por el estilo, ¿no? Fue una herencia, el legado cultural griego, de incalculable valor para muchas generaciones, incluso después de que el poder político griego se hubiera desvanecido. ¿Sí? Lo que estábamos diciendo tanto recién como al principio de la clase. Así que vamos a seguir con el próximo punto, que tiene que ver con nuestro primer pensador de la materia, que es ni más ni menos que Platón. Ahí están las fechas de su vida, del 427 al 347 a.C. Bien. Una cosita antes, Gustavo, Sí. de seguir. Por ahí un poco esta primera parte, para contextualizar, lo importante a destacar es que tome en cuenta de las dimensiones, esto de que hablábamos de cómo eran estas organizaciones, porque al ir conquistando más espacios, ganando territorios, es donde también va evolucionando esta forma de pensamiento. Cómo organizar estas polis o este tipo de estado, van a ver que es de una forma en lo que plantea Platón, y al ir ganando territorio es que va evolucionando también esta forma de pensamiento, y vamos a ver cómo contrasta con el pensamiento de Aristóteles. Entonces, esta forma que plantea Platón tiene coherencia en este momento y en este espacio con una determinada magnitud de territorios, con una determinada también proporción de personas, por eso es que lo piensa de esta manera. Pero al ir ganando esos terrenos, ese pensamiento va quedando, no da respuestas, queda inconcluso, por eso es que va evolucionando. Entonces, para eso es que sirve esta primera parte, y vamos a ver también cómo el pensamiento económico va surgiendo de la mano de las cuestiones políticas. Hay mucho de organización de espacios, de territorios, y en esa organización es que entra en juego la economía. Bien, muchas gracias. Efectivamente, siempre nosotros cuando abordamos el contexto histórico de todos los temas, de todas las escuelas, de todos los pensadores, siempre tenemos una pauta así como la que le marcaba recién Carla. Contar la parte de la historia que es relevante para lo que nosotros queremos estudiar principalmente, que es el pensamiento económico y su evolución histórica. Por ahí algunos alumnos, a veces hay comentarios, les resulta excesivo, pero también a veces hay, le resulta excesivo, pero es necesario que esté, eso es lo que quiero decir. O sea, hay que encontrar el grado justo de historia general que volcar en nuestros contenidos. Está mal no decir nada, por ejemplo, o decir insuficiente, pero también pasarse por ahí de hablar de historia nos saca de foco, ¿sí? Entonces tengan en cuenta esto al momento de estudiar ustedes también, por eso se los decimos. Les contamos el enfoque y también ese mismo enfoque tiene que ser útil para cuando ustedes estén estudiando, ¿sí? No pueden desentenderse del contexto histórico porque es importante y porque está completamente articulado con la teoría económica. Entonces siempre tienen que ir uniendo las dos cosas. Si bien lo principal es la historia de la economía como ciencia, tienen que tener siempre asociado el contexto histórico. Bien. Platón, perdón. Bueno, acá nos dan algunos datos biográficos. Dice que nació en Atenas, en una familia rica. Más importante ya empieza a ser este antecedente, que fue discípulo de Sócrates. Ustedes saben que Sócrates es un filósofo de suma importancia, ya que se considera que con él empieza la verdadera filosofía.
inclusive existe una categoría de filósofos llamada los presocráticos. Fíjense la importancia de Sócrates, que le da nombre a todo lo que estuvo antes, los presocráticos. Bueno, que agrupa precisamente a filósofos anteriores cronológicamente a Sócrates, pero no es solamente su ubicación cronológica lo que amerita agruparlos en una misma categoría, sino que se habla que ellos eran más que filósofos propiamente dichos, retóricos, sofistas, buscaban a través de los discursos, de la oratoria, de la retórica, convencer, persuadir, pero no buscaban la verdad con honestidad intelectual absoluta o la mayor que se pueda, como si empieza a pasar a partir de Sócrates. Entonces, Sócrates es muy importante. Asocian a los presocráticos con lo que podría ser, qué sé yo, una cuestión publicitaria, por ejemplo, ¿sí? Busco instalar una idea, no es que busco averiguar la realidad sobre un fenómeno, ¿sí? Y justamente este Sócrates, tan importante como les estoy diciendo, fue maestro de Platón. Sócrates no escribió nada. Entonces conocemos de su existencia a través de Platón. Platón, sus libros, digamos, estaban organizados como diálogos, donde él hace intervenir a distintos personajes y van así discutiendo entre ellos y de esa forma van elaborando el concepto, la idea que quiere transmitir Platón. Y muchas veces en esos diálogos platónicos, uno de los personajes que aparece e interviene es Sócrates. Entonces, mucho de lo que conocemos de él, su existencia, como lo que conocemos de su pensamiento, tiene que ver con su aparición en los diálogos platónicos, ¿sí? Así que bueno, eso es un antecedente de Platón muy importante. Y acá algo que pasó con Sócrates repercutió en la perspectiva de Platón sobre la política, digamos. Sócrates, por ser filósofo, solamente por ser filósofo, fue considerado como que corrompía la juventud, porque desde su abordaje filosófico no creía en los dioses griegos. Ustedes recuerdan la religión politeísta de los griegos, ¿sí? Zeus, etc. Entonces, él discutía esos dioses y por eso lo consideraban que corrompía la juventud y lo juzgaron, lo condenaron y la condena fue que tenía que tomar cicuta y es una pena de muerte, ¿no? Porque cicuta es un veneno. Entonces, de todo esto fue testigo Platón y lo escandalizó, lo indignó, lo decepcionó y eso ocurrió en la época democrática de Grecia. Y entonces Platón se volvió desconfiado con ese sistema, ¿sí? Él consideraba que, bueno, que eran demagogos y le repugnaban tanto el sistema democrático como sus líderes. Y bueno, y por eso tampoco él quería hacer carrera política, dice en Atenas, ¿sí? Fíjense cómo un episodio personal tuvo un impacto fuerte en las ideas de Platón sobre la organización del Estado. Y eso es lo que también vamos a ver nosotros. Bueno, y con respecto a su actividad intelectual, filosófica, y también un antecedente importante de cultura general que está bueno conocer sobre Platón, es que él fundó una escuela de filosofía que se llamó la Academia, de ahí viene la palabra que seguimos usando hasta ahora, pero así era el nombre del grupo de Platón, por así decirlo. Y bueno, obviamente, se trataba de un conjunto de pensadores que tenían ideas similares. Desde entonces siempre le llamamos a eso escuela, ¿cierto? A un conjunto de pensadores con ideas similares. Y sus intereses eran la matemática, la metafísica, la moral, la mística. Todo esto lo menciono porque obviamente, como ya todos deben saber, Platón, Aristóteles especialmente, fueron pensadores sobre los más diversos temas, desde la metafísica, la existencia del hombre, del mundo, y así diversidad de temas hasta llegar a las cuestiones sociales, económicas que miramos nosotros, pero
Obviamente, lo más destacado de ello tal vez tiene que ver con otros temas, pero bueno, nosotros vemos la parte que nos resulta relevante. ¿Y dónde están los conceptos, las ideas de Platón sobre esto que decimos, ¿no? La cuestión política, la cuestión social, económica? ¿Dónde está todo eso? Bueno, en sus diálogos, La República principalmente, y más tarde en otra obra, también a través de diálogo, que se llama Las Leyes, que inclusive es como que ahí revisa un poco los conceptos de la República, cambia de opinión en varios aspectos, pero bueno, lo que nosotros vamos a ver fundamentalmente es de la República. Bien, acá está este tema del origen de las ciudades-estado. Y es lo que hablamos al principio, por eso, para no perder tiempo, no me voy a detener mucho en esto, porque el objetivo que yo tenía hablando al principio era primero darle el relieve que tiene ese tema, y en segundo lugar, bueno, que ustedes vean cómo preguntándoles el conocimiento ya está en ustedes. Entonces, acá lo que tienen que reconocer es que básicamente estamos hablando de conceptos que ustedes de alguna u otra forma, de una materia u otra, ya conocen, pero solamente lo estamos poniendo en el contexto de la República de Platón, ¿sí? Pero dice que, en definitiva, los hombres se unen para formar sociedades por la búsqueda de la satisfacción de las necesidades y a través de la vida en sociedad poder tener estos beneficios de la división del trabajo y la especialización. Bueno, después sigue hablando un poco de la división del trabajo, que ya lo discutimos, me adelanté con eso, pero me parecía bien. El trueque, la moneda. Y acá aparece también otro elemento de la secuencia que revisamos al principio, ¿no? Entonces, si vamos a vivir en una comunidad, así como una ciudad, y tiene que haber una autoridad, un gobierno, tiene que haber una fuerza a través de la cual el gobierno pueda hacer efectiva su autoridad. Entonces, lo que dijimos al principio, esa secuencia del hecho de que necesitamos reunirnos en sociedad para atender en forma mancomunada nuestras necesidades, se va produciendo una concatenación de efectos hasta que llegamos a afirmar la necesidad del Estado, en definitiva, ¿sí? ¿Vamos bien? Sí. Agrego una cuestión más para pensar también por qué aparece Platón como el inicio de todos. ¿Se acuerdan ustedes cuando empezaron a estudiar economía? Lo habrán visto en su momento en el módulo o en las primeras materias. ¿Cuál era el origen de la palabra economía? Oikos nomos, ¿Y eso qué significaba? el que administra la casa. Justamente ese es el pensamiento, lo que vamos a ver ahora es todo el pensamiento que está atrás de las ideas de Platón. Por eso es que también nos remontamos un poco a estas épocas para comenzar a comprender de dónde surge cómo a partir del surgimiento de esa palabra comienza también un poco las ideas, el surgimiento de las ideas económicas. Entonces, ese significado es el significado sobre el cual Platón desarrolla la idea de un Estado, pero esa idea de Estado también va asociada desde el punto de vista económico. Perfecto. Lo que quería decir es que también relacionando este comentario de recién con la pregunta de por qué empezar con los griegos y con el capítulo 2 de Heilbronner, obviamente hubo civilizaciones anteriores, cronológicamente, a los griegos que fueron muy importantes, como por ejemplo el Antiguo Egipto. Pero lo que pasa, y ya lo marcamos, es que si bien tenían, por su misma complejidad y por su misma extensión, su organización política, esas civilizaciones, es como que la cosa se daba bastante de facto, ¿sí? En cambio, acá lo que pasa es que tenemos filósofos que se empiezan a hacer preguntas y empiezan a desarrollar pensamientos sobre cómo podemos hacer esto de la mejor manera, esto de organizar políticamente el Estado, ¿sí? Entonces, ese es como decíamos al principio, lo estoy repasando solamente, es la clave de este periodo, ¿sí?
Bueno, muy bien. Vamos a ver entonces cómo consideraba Platón que era el estado ideal, la mejor forma, la forma ideal de organizar políticamente a la sociedad. Acá nosotros lo que vamos a... esto es lo que le quería decir, perdón, disculpen. Esto que Platón desarrolla en la República era justamente una propuesta intelectual, una teoría, no era una descripción de lo que pasaba en la realidad. Entonces, ahí está lo que yo les digo de la clave de la época que pasa por lo intelectual. Él se empieza a preguntar, bueno, lo que tenemos es lo que es, pero ¿cómo podría ser de la mejor manera? ¿Cuál sería la mejor manera de organizar a la sociedad? Bien, entonces la respuesta que él se dio es básicamente la de una sociedad muy vertical, ¿sí? Nosotros vamos a concentrarnos en estos comentarios en dos clases sociales, pero van a, si revisan más bibliografía, más allá de Schaeffer, que les recomiendo mucho que lo hagan, sobre todo van a encontrar en Ekelund, por ejemplo, que aparece tratado Platón, Aristóteles de manera separada, les recomiendo ampliar con eso. Van a ver que otros libros hablan de tres estratos sociales, pero lo que pasa es que el estrato inferior, el de abajo de todo, era justamente el que estaba constituido por los esclavos, y básicamente ciudadanos por supuesto que no eran. En realidad vamos a ver ahora que ciudadanos en la idea de Platón medio que no era nadie, ahora vamos a ver eso, pero tampoco eran considerados personas directamente, eran considerados propiedad, bienes. Por eso, en alguna otra bibliografía, como la principal que recomendamos nosotros, van a ver más que nada que se habla de dos estratos sociales. Uno de ellos, el que está, y a su vez, perdón, disculpen, estos dos niveles van a tener características distintas respecto de cuestiones económicas que nos interesan por sí mismas y porque van a dar lugar a mucha discusión posterior. Bien, entonces, ¿cuáles son los dos niveles? El nivel superior es un nivel que está constituido por sabios, por filósofos y por guerreros, por, digamos, los militares de la sociedad, ¿sí? Esos lo que van a tener a su cargo es ejercer el gobierno de la polis. Ya vamos a pasar a hablar sobre el régimen de propiedad para cada una de las clases sociales del estado ideal de Platón. Pero les cuento más o menos cómo estaba constituida la otra clase social que estaba en el peldaño siguiente, hacia abajo, en el estado ideal platónico. Ahí lo que había eran artesanos y comerciantes como hombres libres, digamos, ¿sí? Y ellos lo que iban a hacer era trabajar, digamos, entre comillas, porque el verdadero trabajo duro y pesado lo hacían los esclavos. Estos más bien serían como organizadores de la producción más que trabajadores, pero ellos van a ser los encargados de encabezar los procesos productivos para que esa sociedad cuente con los bienes y servicios para sus necesidades, ¿sí? Entonces esos son los dos niveles que consideró Platón y sus funciones. Antes de seguir, ¿está claro? ¿Alguna pregunta? Quiero que esto quede claro para seguir. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Podría repetir los estratos? Bueno, bien. Tenés dos que vamos a ver nosotros. El superior, la función que tiene es la de gobernar y va a estar integrado por filósofos y por guerreros. Lo que Platón consideraba era la figura del rey filósofo o del filósofo rey, ¿sí? Que gobiernen los sabios. Después tenés el segundo estrato, que está integrado por artesanos, comerciantes, que van a ser los encargados de encabezar los procesos productivos para
abastecer a la comunidad de los bienes y servicios necesarios. ¿Está claro eso? Ahora sí. Sí. Gracias. Otro comentario es que acá va a ser así. El que gobierna no produce y el que produce no gobierna. No se mezclan. Ya lo vamos a ver mejor cuando hablemos del régimen de propiedad para cada estrato, pero básicamente esa es la pauta. Y por eso yo decía ciudadano, si el ciudadano está definido por los derechos políticos, medio que ciudadano no es nadie en este estado ideal platónico, porque estos artesanos y comerciantes que son hombres libres no tienen derechos políticos, no pueden intervenir de ninguna manera en el gobierno y por ese motivo no cabe considerarlos ciudadanos, digamos, ¿sí? Son habitantes, pobladores, pero no llegan a ser ciudadanos, no tienen derechos políticos. Dice en alguna parte de esta misma presentación y también la bibliografía que Platón los consideraba como menores de edad, que no podían administrarse por sí mismos desde el punto de vista político, pero que el gobierno, integrado por estos sabios y guerreros, tenía que velar por ellos, digamos. Era así, muy paternalista el enfoque de Platón. Fíjense la frase esta que está destacada en rojo: todo para el pueblo, nada por el pueblo, ¿sí? Un poco esto que estamos diciendo tiene que ver con eso. Y yo pasaría entonces a hablarles de cómo era el régimen de propiedad previsto por Platón en su República para cada uno de estos dos estratos más importantes de su estructura social. ¿Qué pasa con el estrato superior, el de los gobernantes, sabios, guerreros? Bueno, ellos no pueden tener propiedad privada. Ellos están sujetos a un régimen que se llama comunismo platónico, donde el abastecimiento de los bienes y servicios necesarios para satisfacer sus necesidades, disculpen la redundancia, proviene de la clase productiva que se encuentra por debajo en la estructura social. Ellos no producen, no pueden tener propiedad privada y, hablando mal y pronto, son mantenidos por la clase productiva, ¿sí? O sea, es como que viven de arriba. Y, a ver, no producen, son improductivos desde el punto de vista económico. Evidentemente también obtienen los bienes y servicios para sus necesidades de otra clase, pero hay una articulación. Yo por eso no me gusta esa expresión que vos dijiste. Profe, ¿estaría justificado por el hecho de que los mismos no pueden tener propiedad y si no podrían satisfacer sus necesidades? Claro, pero además porque es como que hay una articulación, hay una división de funciones entre las dos clases y cada una recibe servicios de la otra, porque también si hay una guerra van a ser los de la clase superior, donde están los guerreros, los que van a prestar servicios a la clase productiva. Entonces, por eso yo entiendo lo que vos quisiste decir, pero te quiero hacer esta aclaración. Yo no diría que son mantenidos en el sentido de que acá hay un ida y vuelta. Yo te doy algo y vos me das algo a cambio, no sé si me explico. Claro, a lo que quise decir es que, por ejemplo, los soldados, suponete que están 2 años sin pelear, digamos, siguen recibiendo comida, bienes, servicios, digamos. Exacto, sí. Claro. O sea, es cuando te toca, por así decirlo. Claro. Por eso es que empezamos planteando esta idea de división del trabajo. Cada uno tiene una función. La función de los guerreros y de los filósofos es justamente la de gobernar y defender a estas polis. En este contexto histórico, digamos, vimos también al principio que hay mucho de conquistas de espacios, de ganar nuevos territorios. Por eso es que tenemos por un lado esa clase y por otro lado están los que se ocupan de satisfacer las necesidades, podríamos decirlo, de los medios o generar estos medios de producción, que son la clase inferior, por decirlo de alguna forma, digamos. En ese intercambio es que cada uno tiene una función y también guarda relación con el hecho de esta división del trabajo. Tiene también un origen en una forma natural. No es que guerrero para ser guerrero hay que cumplir determinadas características, para ser filósofo lo mismo.
no es que, y tampoco hay un pase de una clase a la otra, sino que está bien diferenciado quién hace cada cosa en este tipo de estado. Exactamente. Claro, aparte, leí que en realidad los más capaces, los más talentosos, los más honorables y demás se dedican justamente al gobierno y también a la defensa de las ciudades, y que debían dedicarse exclusivamente a su trabajo, ¿no es cierto?, de gobernar y defender las ciudades, y que por ese motivo no podían tener preocupaciones de tipo material y dedicarse a obtener riqueza, porque justamente una de las cuestiones que, digamos, Platón hace hincapié en que la riqueza o la perseguir la riqueza por sí misma es lo aleja de la virtud, digamos, de lo virtuoso. Perfecto. ¿Quién dijo ese comentario? Disculpen que no los veo. César. ¿Me repetís? César. César. Excelente. Justamente a eso iba. A justificar el porqué de esto, porque así como esta clase gobernante no podía tener propiedades privadas, tampoco podía tener familia. Yo les recomiendo mucho que lean, o sea, lo van a encontrar solamente en Schaeffer a este tema, pero que cuando lo estén leyendo y lo estén estudiando, se detengan a ver los detalles de la propuesta de Platón. O sea, son muy extremos. Les prohibían. Ahora vamos a hacer unos comentarios sobre. Me llamó muchísimo la atención, la verdad, es escandaloso. Si hoy lo dijera, lo propusiera, sería un escándalo. Sí, no sí, sí. Sino que las esposas eran comunes y los hijos eran comunes. Y, bueno. Exactamente. Inclusive el grado de minuciosidad con el que él describió su estado ideal, que hasta estableció el número de habitantes y que se tenía que mantener constante, y qué pasaba si crecía, si bajaba ese número. Son todas cosas que nosotros dejamos afuera ahora, pero si ustedes cuando estén estudiando le van a llamar mucho la atención, digamos, ¿sí? Era muy, muy minucioso y muy rígido el concepto de Platón sobre el estado ideal. Bien, entonces, pero les decía, retomando, la justificación de por qué no podían tener propiedad privada, por qué no podían tener familia, es justamente para que nada los distrajera de su función específica, que era la de gobernar. Era una entrega absoluta de la persona a su función para la sociedad de gobernar. ¿Por qué entonces no tener propiedad privada y no tener familia tampoco, que es más o menos lo que decía César recién? O sea, ¿qué queremos decir con esto de no distraerse de gobernar? No es que no tengan dos temas en la cabeza. Es que cuando vos tenés propiedades, tenés familia, empezás a tener intereses que pueden desvirtuarse y que pueden apartarte del ideal de justicia, del ideal ético, el ideal de virtud que se supone que debería guiar a esta clase para su función de gobierno, ¿sí? Entonces, eso con respecto a la justificación. Y con respecto al otro estrato social, a la clase productiva, ellos sí podían tener propiedad privada, ¿sí? Platón decía que lo aceptaba como un mal necesario, pero si esta clase es la clase que tiene que liderar los procesos productivos, va por fuerza a tener que contar con propiedad privada y a ejercer el comercio, digamos. O otra cosa que ya lo dijimos, pero insisto, no podían hacer de ninguna manera la clase gobernante, no podían ejercer el comercio. Entonces, el régimen de propiedad de esta manera, justamente la justificación es porque por la misma naturaleza de la función no cabe prohibirles el comercio a esta clase y bueno, y es inherente a poder producir, disponer de los medios necesarios, por eso la propiedad privada. Y una cosa más que quiero decirles sobre este tema del estado ideal platónico es la diferencia entre el comunismo platónico y el socialismo, por ejemplo, que propuso Marx, que ya lo vamos a ver, pero como muchos pueden tener una idea ya al respecto, quiero diferenciarlo desde ya. Marx lo que proponía en el socialismo es que los medios de producción, digamos en otros términos, los bienes de capital,
sean de propiedad centralizada del Estado y que a través de eso el Estado sea el que resuelva las 3 preguntas básicas de la economía: qué producir, cómo producir, para quién producir. Eso es la propuesta de Marx. Lo que estamos diciendo con respecto al comunismo platónico es algo totalmente distinto. La única coincidencia es la palabra que le da nombre, pero no confundan nunca esos dos conceptos. El comunismo platónico es el régimen por el cual la clase gobernante de su estructura social no podía tener propiedad privada, ¿sí? Los bienes que tenían eran en común, de ahí la palabra comunismo, ¿sí? Eran de la clase, no eran de cada miembro. Y de la misma forma las familias. Inclusive yo me voy a ir pasando de Filmina, pero fíjense cómo dice acá, destierra la familia, dice, nadie tendrá esposa propia, habrá una comunidad de mujeres, las mujeres las van a tener en común los miembros de esta clase social. Esa era la propuesta de Platón. Por eso les digo, son cosas muy llamativas, por ahí no tan del centro del tema, pero que más que nada con los paradigmas contemporáneos que vivimos nosotros nos llaman mucho la atención. Nadie conocerá a sus hijos, eran separados los hijos de los padres en el momento del nacimiento, la educación va a estar a cargo del Estado, así que fíjense cómo era el régimen, ¿no? O sea, todo en común, tanto las propiedades como las cuestiones familiares. Bueno, acá sigue hablando de lo que estuvimos diciendo recién, sobre cómo era la situación de los artesanos y los comerciantes con respecto a el régimen de propiedad al que estaban sujetos, motivo por el cual lo voy a pasar porque ya hablamos. Fíjense de nuevo cómo les dice, no puede inmiscuirse en los asuntos del Estado, están completamente separadas las funciones, y bueno, son como menores de edad. Y acá vamos ya entrando a una especie de, con todo esto que estuvimos comentando, ya podemos ir esbozando las primeras líneas de una conclusión o de una observación general sobre Platón. Acá el título que tenemos es Rechazo al comportamiento adquisitivo. Él lo que dice es que si se tolera socialmente que algunos miembros desarrollen este comportamiento adquisitivo, acumulen riquezas, es posible que esa acumulación de riqueza le vaya dando un poder fáctico que atente contra el status quo, que era lo que Platón quería a toda costa preservar en su estado ideal. Por eso, recuerden ustedes, esta búsqueda, esta obsesión por mantener el status quo, creo que está mejor graficada que con ninguna otra cosa con esto de tener regulada la cantidad de habitantes que puede tener una polis, ¿sí? Hasta ese punto quería mantener todo estático, ¿sí? Entonces, lo que tenemos acá que decir es la obsesión de Platón por la situación estática de ese estado ideal, una de cuyas manifestaciones era oponerse al... Disculpen, estoy contestando un mensaje al profesor, ahora sí. Una de cuyas manifestaciones, le decía, era oponerse al comportamiento adquisitivo. Pero esta oposición al comportamiento adquisitivo entonces está subordinada a la obsesión de Platón por mantener el status quo. ¿Vamos bien? Sí, profe. Vamos bien, bueno. Otra cosa, miren, que también es importante, que también nos va a acompañar durante mucho, o sea, no mucho tiempo en la materia, pero sí mucho tiempo en la historia. El tema este de creer que la economía es un juego de suma cero. O sea, cuando intercambiamos o cuando se realizan actividades económicas, comercio, etcétera, lo que adquieren unos es a costa de lo que pierden otros, ¿sí? A nivel agregado, la cantidad total no varía. Ese sería el juego de suma cero. Eso es un error. Ustedes saben que de la misma realización de actividad económica, con la misma realización de actividad económica se va generando nueva riqueza a distribuir. Eso lo sabemos hoy, pero
en esta época no se consideraba de esa forma, se tenía la idea esta del juego de suma cero, y eso va a ser importante para muchos de los conceptos que derivan de esa idea que tenían, y ya les digo, va a estar presente durante muchos siglos en el pensamiento de la humanidad y va a ser motivo de importantes discusiones. Así que tengan en cuenta eso también. Síganle la historia a este tema de la idea de que la economía es un juego de suma cero. Les va a servir mucho para su formación, como también para el éxito en la materia, en los exámenes y demás cuestiones. Bueno, y acá está lo que decíamos, lo que estábamos diciendo recién. No busca la expansión, no busca el desarrollo, Platón. Lo que quiere es una sociedad estática desde todo punto de vista demográfico, económico, y bien divididos, los pobres y los ricos, cada uno por su lado, digamos, y sin ninguna posibilidad de movilidad social, ¿sí? Yo con respecto a eso, un segundo, les quiero hacer ver una cosa, también adelantándome tal vez un poco, pero está bien decirlo en este momento ya. Este gráfico, ¿me confirman si se ve bien? Sí, se ve. Sí, se ve. Bueno, esto es lo que nosotros vimos ayer, el mismo gráfico que vimos ayer, solamente que está dividido en dos. Por un lado tenemos el PBI per cápita mundial, vemos que se dispara a partir del siglo XIX, y la población la misma historia. Acá además hay unos datos numéricos, además de los gráficos, ayer solo vimos gráficos, estas tasas, cómo se multiplicaron entre un periodo y otro. Este análisis, un defecto que tiene es que, bueno, es muy arbitrario el corte que marca, porque saca una tasa media para un periodo, una tasa media para otro periodo. Esa forma de construir el gráfico también da lugar a la forma que toma, pero de todas maneras creo que no deja de ser representativo de una realidad. Pero lo que yo le quiero decir es toda esa época planchada hasta el siglo XIX, digamos, el principio del siglo XIX, fines del XVIII, con la revolución industrial, ese es el resultado de una sociedad que no genera excedentes, de una sociedad donde los intercambios son por valores iguales, donde no se genera ganancia empresaria a través de la actividad económica, ¿sí? El resultado de una sociedad así es una sociedad que no crece ni desde el punto de vista del ingreso ni desde el punto de vista de la cantidad de habitantes de la población. Entonces, fíjense, yo creo que con toda la mejor intención del mundo, pero fíjense a lo que nos habrían llevado las ideas de todos los pensadores que vamos a ver, como estos griegos, pero también otros posteriores, de siempre buscar la equidad, el intercambio de valores iguales, ese tipo de conceptos a lo que llevan a una sociedad estancada. Y además, ¿en qué nivel? Porque es toda esa parte de la historia de la humanidad que está en las curvas planchada o relativamente planchada, es una época muy extensa que es la historia de la pobreza, de la enfermedad, de la muerte prematura. Ese es el resultado de esa obsesión por, en definitiva, evitar y también un poco el resultado del error de creer que la economía es un juego de suma cero, ¿eh? Ese es el resultado de evitar la creación de excedentes económicos, ¿sí? Para ir también vinculando cómo los conceptos de los distintos pensadores, no solamente Platón y Aristóteles, van dando lugar a este tipo de resultados, ¿sí? Bueno, volvemos a la principal. ¿Vamos bien? No los veo, por eso les pregunto a cada rato, por favor. ¿Me confirma alguno? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Ve a Aristóteles ahí? ¿Sí? Sí. Bueno. ¿Algún comentario sobre lo que estaba diciendo yo recién sobre los gráficos esos? Por ahí se da para que alguno quiera aportar algo. Yo tengo una duda con respecto a la movilidad social. Sí. No
había movilidad social, no nos consideraba movilidad social. Pero en una parte justamente, digamos, pensé lo contrario, en una parte, digamos, de Schaeffer, cuando habla de la organización de la sociedad y habla de la raza de los hombres, ¿no es cierto? Y dice que considera justamente, está compuesta de tres tendencias, tres partes, ¿no es cierto? La racional, la irascible y la concupiscible, y que hace, digamos, como una, no sé si toma un ejemplo, digamos, sería Platón, en el caso de, por ejemplo, el dios que construye o moldea a los hombres, ¿no es cierto?, con metales, el oro, la plata y el bronce, ¿no es cierto?, y considera entonces a los hombres como si fueran también de tres clases: la de oro, que sería la racional, los gobernantes; la de plata, los guerreros; y la de hierro y bronce, que serían los traficantes, los comerciantes, campesinos y demás. Y sostiene que no considera, digamos, el determinismo de que se da por el nacimiento, o sea, quien nace, por ejemplo, uno de la clase, digamos, o casta de plata, ¿no es cierto?, los guerreros, puede tener hijos de oro, y que a esos había que promoverlos, y aquellos gobernantes de la clase de oro que tuvieran hijos que fueran deficientes, por ejemplo, porque también consideraban el infanticidio en el caso de que nacieran, por ejemplo, deformes, había que regalarlos, no sé. Entonces, como que aceptaba, o entendí que aceptaban una movilidad social en ese sentido. ¿Eso es así o no? Eso que vos citás, efectivamente, está en Schaeffer, sí. En ese sentido, considerándolo de esa manera, vos podés tener desplazamientos de individuos de una clase a la otra. Yo no sé si me alcanza para llamarlo movilidad social, porque yo entiendo que la movilidad social es cuando vos te desempeñás exitosamente en una actividad, podés, digamos, cambiar tu posición tanto desde el punto de vista socioeconómico como desde el punto de vista político. Podés tal vez hacerte de poder, tener una injerencia mayor en el gobierno. En este sentido que yo te estoy diciendo, no existe la movilidad social en el estado ideal platónico. Que haya, por casos excepcionales, desplazamientos de individuos de una clase a la otra, es, digamos, una cosa. Yo no le llamaría a eso movilidad social, digamos. Sí, también tenés que tener en cuenta ahí que vos estás hablando de hijos. Y en este tipo de estado todos los hijos eran separados. Al ser separados, bueno, tenés identificado quién era hijo de un sabio, un guerrero o un comerciante. Y de esos hijos que eran educados por el mismo estado, ahí se hacía esta diferenciación de quién tenía capacidades para ser gobernante, para ser guerrero y para estar en la clase comercial o en la clase productiva. Entonces, ahí es donde se hace esta diferenciación, y una vez que vos ya estás clasificado dentro de una clase o de otra, no podés pasar de una hacia la otra. Claro, está marcado de nacimiento. Una vez que se asignó a tal clase, no hay forma de cambiar, digamos. Que la movilidad social es que sí, es que es más, cuando hay verdadera movilidad social, cuando vos estás en el nivel alto, tenés que seguir luchando todos los días para mantenerte, porque puede, en la dinámica social, puede ser que se encumbre más otro. Entonces, para mí eso es la movilidad social, que claramente acá no estaba permitida, digamos. Profe, una consulta. Sí. Yo, o sea, entendí los conceptos del estado ideal platónico, ¿no? Pero por ahí me queda como la duda, porque como lo estamos hablando en términos de gráfico y como estamos hablando en términos como de cosas que pasaron realmente, me queda un poco la duda si esto es un estado ideal del pensamiento de Platón o en qué medida esto ocurrió empíricamente, digamos, en la conformación de esa sociedad, o sea, si esto se daba realmente. Está bien. Mirá, en Schaeffer cita un antecedente muy irrelevante de intento de aplicación de este modelo de Platón. Irrelevante porque era una polis irrelevante, se hizo durante poco tiempo, no salió bien, no se hizo del todo bien. Entonces, más que nada, a pesar de que hay un antecedente, un intento, es una propuesta intelectual, es una
justamente la definición de un estado ideal, una teoría, pero no es lo que se dio en Grecia. Pero lo que sí estaba presente en la vida práctica, en la vida empírica, era esta, digamos, en la actividad económica del día a día, esta idea de la equidad, que no se... O sea, un intercambio hecho de tal forma, intercambiar valores idénticos, que no da lugar al surgimiento de excedentes. Todo eso sí se daba, y eso es lo que te explica la forma de esas curvas que vimos en los gráficos, ¿sí? O sea, cuando vos te organizás económicamente de esa manera, cuando vos realizás la actividad económica y productiva de esa manera, efectivamente lo que vas a tener es una sociedad estancada, una sociedad que no crece. Solamente puede crecer la sociedad a partir del surgimiento de los excedentes que vienen de, bueno, por ejemplo, de la revolución industrial, que da lugar a la eficiencia, a que se pueda intercambiar valores distintos, pero porque tienen apreciaciones subjetivas para los distintos agentes que participan en el intercambio. En fin, no quiero adelantarme mucho porque ya nos lleva a temas más adelantados de la materia. Quedémonos con que con esa pauta que estaba presente en los griegos, más allá de que el estado ideal platónico no se haya implementado, y que siguió vigente varios siglos más durante toda la Edad Media, se estanca económicamente la sociedad, no crece. Y inclusive, fíjate que el mercantilismo, que ya empieza a tener otra concepción sobre las riquezas y demás del mercantilismo, tampoco da lugar a esa explosión. Tampoco alcanzó eso, digamos. Porque no había, considero yo, esto está sujeto a interpretaciones, porque en definitiva no había libre competencia. Había capitalismo, pero en definitiva manejado por el mismo Estado, que tenía una alianza con los empresarios del momento. En fin, no me quiero adelantar, solamente quedémonos con eso, con que se estanca, con esas pautas que suenan muy bien, suenan muy simpáticas, se estanca económicamente la sociedad. ¿Alguna otra cosa o seguimos con Aristóteles? ¿Seguimos? Bueno. Aristóteles. Sí, para darte pie a Aristóteles, un poco y haciendo referencia a esta pregunta, van a ver que la caracterización o la diferenciación que se hace entre uno y otro es justamente a Platón se lo presenta como un idealista. Todas las ideas que plantea es ese estado ideal a lo que quería aspirar, a cuál era la concepción de un estado ideal, una sociedad ideal. Y en contraposición tenemos el pensamiento de Aristóteles, que es más visto desde un punto de vista realista. Entonces ahí vamos a ver cómo presenta Aristóteles este estado y cómo lo organiza y cómo también cuestiona el pensamiento de Platón. Bien. Ok, entonces, algunos datos biográficos. Nació en Estagira, van a ver que muchas veces se lo llama a Aristóteles el Estagirita. Esto era en Macedonia. Aristóteles fue discípulo de Platón y, como les decía recién Carla, fue muy crítico. A pesar de ser discípulo, desarrolló un sistema de ideas en todos los planos, muy personal y bastante contrapuesto, digamos, a las ideas de Platón en muchos planos, no solo en lo social y económico, sino inclusive en la misma metafísica, ¿sí? Y bueno, acá está también lo que les adelantaba Carla del tema del idealismo y el realismo, ¿sí? Platón era idealista en el sentido ese de, en sus indagaciones filosóficas, preguntarse por el ideal de las cosas, pero también desde un punto de vista de una concepción metafísica. No es nuestro tema pero se los aclaro, que se basa en decir que las cosas no existen fuera e independientemente de la conciencia del sujeto, y ahí aparece el famoso mito de las cavernas, que lo que vemos, que lo que percibimos, son
unas representaciones imperfectas del verdadero mundo, que es el mundo de las ideas, el mundo ideal, el mundo de los arquetipos, ¿sí? Y que solamente los filósofos, los intelectuales logran elevar su mirada y tener un vislumbre, porque tampoco lo llegan a conocer perfectamente, del mundo, el verdadero mundo, que es el mundo ideal, el mundo de las ideas, de los arquetipos. Bueno, eso era el concepto de Platón, pero Aristóteles consideraba lo contrario, es decir, y a ese enfoque se le llama ser realista, en el sentido de decir, no, las cosas existen por sí mismas, tienen una existencia externa al sujeto que las observa, digamos, ¿sí? Así que, bueno, nada, son distinciones de la metafísica de ellos, pero no está de más para la cultura general mencionarlo, ¿sí? Acá entonces encontramos un breve fragmento del poeta William Butler Yeats, que un poco hace unas imágenes que tienen que ver con esto que decíamos recién, donde él dice: Platón no vio en la naturaleza sino una espuma que juguetea sobre el fantasmal paradigma de las cosas. Aristóteles, más sólido, jugaba a las canicas sobre el asiento de un rey de reyes. Es decir, para Platón, la naturaleza, ¿sí? Es una representación imperfecta, dice, del fantasmal paradigma de las cosas. En cambio, Aristóteles, sin por ahí ese enfoque y más pragmático, directamente aceptó la realidad que observaba y la estudió, y por eso dice así: jugaba a las canicas sobre el asiento de un rey de reyes, ¿sí? Como que directamente se enfrentó al mundo en el sentido de indagarlo, de preguntarse, de estudiarlo, y bueno, y no tanto desde el punto de vista de la búsqueda del ideal de Platón, pero también, y esto es una constante en los griegos, vamos a ver que también se hace preguntas sobre los ideales Aristóteles, pero mucho más con los pies sobre la tierra, por así decirlo. Bueno, fue discípulo de Platón, decíamos, y también fue maestro de Alejandro Magno, el famoso conquistador. Así como Platón tenía la academia, la escuela de Aristóteles era el liceo, y el grupo de filósofos que participaban era conocido como el grupo de los peripatéticos. Esto significa que caminaban mientras que discutían, filosofaban. Por eso peripatético significa algo así como ambulante, itinerante. Y esos paseos que daban mientras filosofaban eran en el jardín vecino a el liceo, precisamente, ¿sí? Bueno, Aristóteles, para la historia posterior de la humanidad, inclusive hasta el presente, creo yo que es justo decir que es más relevante que Platón, si bien Platón es muy relevante. Y me parece que Aristóteles es el que más justifica eso que decíamos al principio en cuanto al legado cultural e intelectual de los griegos. Es como que establecieron los cimientos, las bases de las distintas disciplinas que se siguen desarrollando hasta nuestros días. Muchas de ellas tienen su disparador, su punto de partida en Aristóteles. Entonces, creo que la figura de él es tal vez la que más justifica, la que mejor representa ese rol de los griegos, de la sociedad griega. Bien. Acá dice lo de la influencia de sus ideas, lo que estamos hablando, ¿sí? Dice que escribió cerca de 200 tratados, de los cuales nos han llegado solo 31. O sea que, así como parece que Aristóteles está en el origen intelectual de todo, lo que conocemos es el 15%, digamos, de todo lo que produjo. Fíjense las distintas disciplinas, las distintas materias sobre las cuales él actuó, digamos. Lógica, ética, y fíjense la diversidad. Lógica, ética, retórica, metafísica, estética, física, filosofía de la ciencia, filosofía política, astronomía y biología. Todo, digamos. Bueno, seguimos dando vueltas sobre esto. Transformó muchas, si no todas las áreas del conocimiento.
la vigencia que siguen teniendo sus ideas hasta hoy, que están naturalizadas. Después, una situación importante que sí me gustaría tener un poquito más, es este tema de que hubo como un eclipse de Aristóteles, por así decirlo, un paréntesis. Durante la Edad Media, que es una época protagonizada, digamos, por la Iglesia Católica a partir de cierto momento, tampoco es así desde el inicio, fue un poco olvidado Aristóteles y era más tenido en cuenta Platón. Y después, en el siglo XII más o menos, es como que lo reflotan a Aristóteles, pero a través de los árabes. Los árabes tenían traducciones al árabe de las obras de Aristóteles, luego se produjeron traducciones al latín de esas traducciones árabes, o sea, no de los originales, y así es como se va retomando y va reflotando Aristóteles, que después, les adelanto, a través de Santo Tomás de Aquino, va a ser una figura de suma influencia en el pensamiento escolástico, que es el pensamiento medieval, digamos, ¿sí? Pero quiero decirles que hubo este paréntesis, no estuvo siempre vigente, como que se perdió el rastro durante un buen tiempo, digamos. Yo no sé, Carla, me parece que es la hora. Sí, nos vamos a extender un ratito y terminamos Aristóteles. Ah, para perfecto. darle un cierre. Perfecto, dale. Entonces vamos rápido. Son algunos puntos que tenemos que ver y tratamos de no pasarnos tanto. Bien. Teoría del Estado de Aristóteles. ¿Cómo se origina? ¿Para qué existe? ¿Para qué está? ¿Para qué sirve? ¿Y cuál es su naturaleza? Bien. Yo creo que en este punto no es tanto que está contrapuesto Aristóteles con Platón. Me parece que es un enfoque alternativo, distinto. O sea, lo que decía Platón, nos juntamos a vivir en comunidad porque tenemos necesidades y entre todos las podemos resolver mejor, creo que no deja de estar vigente en lo que dice Aristóteles, pero Aristóteles como que hace una mirada más histórica de cómo se va conformando el Estado. Entonces lo que dice es, primero tenemos familias, luego se agrupan las familias, siempre guiadas por esta conveniencia de la vida en comunidad, el tema de la necesidad, de la división del trabajo, etc. Y se constituye de esta manera la aldea. Y el proceso sigue adelante hasta que un grupo de aldeas constituye un estado. Y ese estado tiene un fin que es lo que está destacado acá en rojo, la realización de lo bueno, lo honesto, lo justo. Y acá en Aristóteles, más que en Platón, si bien es un común denominador del pensamiento griego, es donde más vamos a ver enfatizado este enfoque, esta preocupación, esta obsesión por este tipo de valores, de virtudes que tienen que ver con la justicia, la equidad, el bien común. Es decir, va a estar todo muy relacionado con la moral, con la ética, que lo comentaba un compañero más temprano, ¿sí? Acá es donde más se va a notar eso. Esa amalgama entre la economía y la moral, digamos. Y también entonces tenemos que destacar el rol protagónico, central de las necesidades en todo el pensamiento aristotélico, pensamiento político, social, económico. Acá dice justamente, es por este punto que yo les digo, para mí no hay una contraposición en esto entre Aristóteles y Platón. Él también reconoce que las necesidades son el motor de la integración social. Pero bueno, él va haciendo la explicación y la secuencia histórica de la familia y el Estado, ¿sí? Entonces repasa una vez más la finalidad del Estado, vivir bien, ¿sí? Practicar la virtud, llevar una vida feliz y buena. Lo que estuvimos comentando. Bueno, y acá aparece el contraste con Platón, ¿sí? Él dice que está en la naturaleza, ese es otra palabra que les conviene ir subrayando. Siempre Aristóteles va a indagar la naturaleza de las cosas y va a deducir de esa indagación de la naturaleza lo que corresponde hacer con ese objeto que él está estudiando.
Van a ver entonces dos características. Primero, que todo parte de preguntarse por la naturaleza de las cosas, y a partir de eso va haciendo deducciones, que es el método introducido por Aristóteles, el método científico deductivo, y que va a tener vigencia también muchísimo tiempo. Ahí es donde se nota mucho la influencia de Aristóteles, hasta la Edad Moderna, cuando empieza a aparecer Francis Bacon, los primeros empiristas, el método inductivo, y ahí va a tener un poco de competencia, digamos, entre comillas, este enfoque deductivista de Aristóteles. Entonces, él, cuando se pregunta por la naturaleza de la sociedad, él ve una característica propia de esa naturaleza, la multiplicidad, la diversidad, la heterogeneidad, la pluralidad, digamos, que obviamente existe, se mantiene, pero que se unifica en una sociedad en la búsqueda del bien común. Entonces, si bien la sociedad está unida buscando el bien común, nunca deja de ser diversa hacia su interior. Y en ese sentido aparece un punto de contraste con Platón, porque dice Platón quería, digamos, un estado, de acá la palabra que aparece es unitario, pero yo lo quiero decir con otra palabra, un estado donde básicamente hay ejemplos después en la historia posteriores, pero no quiero traer a colación temas que vienen después, pero es un estado donde es una pirámide, donde la cúspide de la pirámide dicta lo que debe ser, dicta la moralidad de ese estado. Profe, ¿centralizado sería? Sí, pero yo quiero referirme a otra cosa. Lo que te quiero decir es como que es una cosa también, si se quiere, más tiránica, en el sentido de hay un líder que establece la moralidad, los fines, en fin, todo lo que hace al ser del Estado, y todos los demás tienen que aceptar eso, esos principios, esos valores, y todos enfocarse en esas pautas. Es decir, te voy a poner un ejemplo. Cuando vos en el siglo XIX aparecen los nacionalismos, la nación es el valor supremo y todos los miembros del Estado tienen que priorizar la nación antes que sus objetivos individuales. Entonces, a ese tipo de cuestiones nos estamos refiriendo con lo unitario en Platón, ¿sí? Es como que el valor establecido por el líder como el valor supremo tiene que ser aceptado por todos y todos tienen que subordinarse a ese valor. No sé si me explico. En ese sentido es. Y dice Aristóteles... ¿Como en 1984, profe? ¿Cómo? Como en 1984, digo. Exactamente. Vos podrías asociar esa situación más con lo que le hubiese gustado a Platón que a Aristóteles, digamos. Bueno, y dice Aristóteles que esa unicidad destruiría la esencia del Estado, porque en su esencia está la diversidad, la multiplicidad. Bueno, régimen de propiedad. Acá vamos a encontrarnos con que Aristóteles, al no organizar la sociedad de esa forma piramidal, tan vertical que vimos con Platón, y al no tener esa división tan tajante entre las funciones de una clase y otra, él admite la propiedad privada para todas las clases sociales. ¿Y cuál es el motivo por el cual él considera que lo mejor es que haya propiedad privada? Dice, porque la propiedad privada promueve la eficiencia económica en el sentido de que cada uno cuida lo suyo mejor de lo que cuidaría si las cosas fueran en común, si fueran públicas. El típico ejemplo de esto es cuando estábamos en las aulas, en la facultad, vemos los bancos rayados, que en nuestra casa nos rayaríamos los muebles, ¿sí? Ese es el típico ejemplo de esta situación. Entonces, en ese sentido, promueve la eficiencia económica, la propiedad privada. Y por otro lado, dice, engendra la paz social, porque es como que permite establecer claramente dónde empieza y dónde termina el patrimonio de cada uno, y bueno, entonces como que nadie se ve afectado por pretensiones de otros
sobre bienes que uno apuntaba a usar, digamos, que no pueden llegar a considerarse nunca propios, si la propiedad fuera en común, ¿sí? Es como que la propiedad en común es un semillero de conflictos sociales, eso es lo que dice Aristóteles, ¿sí? Y otra cosa que me parece importante en cuanto a justificar esto de la propiedad privada es que si nosotros tenemos que, bueno, que los bienes tienen que ser mantenidos y cuidados entre todos, porque son de todos, siempre va a haber la figura del free rider, ¿sí? El que espera que lo haga otro y él no hacerlo. Ese es otro motivo por el cual considera Aristóteles que la propiedad privada promueve la eficiencia económica. Inclusive yo diría, no solo la eficiencia, sino la posibilidad de prosperar, de florecer económicamente una sociedad. Bien, ahora, ¿esto es una defensa absoluta de la propiedad privada por parte de Aristóteles? No, de ninguna manera. Y acá vemos otro de estos conceptos que yo estoy tratando de marcarles como importantes, como que van a tener proyección posterior, que es, él limita la propiedad privada al uso que se hace de los bienes. O sea, a ver si me explico. Él, cuando se pregunta por la naturaleza de los bienes, él entiende que la naturaleza de los bienes es satisfacer las necesidades. O sea, que la idea de las necesidades es más importante que la idea de los bienes y, por supuesto, que la idea de la propiedad de los bienes, que es un derivado del concepto mismo de bien, ¿sí? Entonces, si lo más importante son las necesidades, si en las necesidades está el sentido de los bienes y la propiedad está limitada por las necesidades. Es decir, que si otro sufre necesidades, tendría que haber mecanismos como para que esas necesidades puedan ser atendidas, cubiertas, que tal vez tendrían que soslayar la propiedad privada, ¿sí? Él entiende que eso hace al uso natural de los bienes, bueno, que básicamente es su obsesión, buscar la naturaleza de las cosas y que se haga el uso que esa naturaleza dicta. Los bienes son para satisfacer necesidades. Y esto va a estar en discusión durante un periodo largo y va a tener una influencia importante también en otro momento posterior de la historia de la humanidad. Acá ven como dice al final. En cuanto al uso, corresponde la virtud de la generosidad, poseer las cosas propias con tal desprendimiento, dice, que se permita a otros que usen de ellas. Además de los mecanismos que yo le decía, tendría que inclusive existir una iniciativa espontánea de los individuos a compartir sus propiedades para evitar que otros pasen necesidades, digamos. Bien. Otro gran tema de Aristóteles es el intercambio. Y sigue vigente esto de preguntarse por la naturaleza de las cosas y empezar a derivar desde ahí. Bien. Dice primero que las consideraciones sobre la equidad dominaron las concepciones económicas en el análisis aristotélico del intercambio. O sea, va a estar guiado por la búsqueda de la realización de la virtud de la equidad, su análisis económico y específicamente en lo que refiere al intercambio, que es lo que vamos a ver ahora. Y él distingue dos tipos de intercambio, el natural y el crematístico. El intercambio natural es precisamente este que responde exclusivamente a las necesidades. Es decir, yo tengo un bien y lo intercambio por otro que necesito para satisfacer mi necesidad. Ese es el concepto. Yo cuando hago un intercambio, lo que siempre estoy procurando conseguir es un bien para mi propio consumo, para mi propia necesidad. En cambio, el intercambio crematístico vendría a ser el intercambio comercial. Yo cuando compro un bien, no lo compro para consumirlo porque lo necesito. Lo compro para revenderlo y así obtener una utilidad. Entonces, por ejemplo, el que tiene un comercio de zapatos, cuando a su proveedor le compra zapatos, no compra los zapatos para él calzarse, los compra para revenderlos, ¿sí?
Entonces, estos son los dos tipos de intercambio, los dos tipos de comercios, también si quieren decir ustedes, que considera Aristóteles. Este cuadro comparativo tiene varias características. Estamos apurados, ya no quiero que se le haga tan tarde para arrancar el finde, así que después lo pueden ver, pero los conceptos son lo que les dije recién, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con estos dos tipos de intercambio? Por un lado, una cuestión vamos a ver que... para agregar ahí respecto a los dos conceptos anteriores. Asociado con esto del intercambio natural y el intercambio crematístico, pueden ver también el tema del valor de uso y el valor de cambio, que son conceptos que van a comenzar a ir apareciendo. El intercambio natural está asociado con ese valor de uso, de cambiar una cosa por otra, por el uso, para satisfacer esa necesidad, mientras que el crematístico tiene más que ver con el valor de cambio. Utilizo el bien para cambiarlo por algo que me genera un mayor valor. Acá también resaltar por ahí el último renglón es lo más clave, digamos. En el intercambio natural yo estoy cambiando un bien por otro bien. En el intercambio crematístico yo estoy cambiando un bien que me genera vemos ese dinero que yo tenía al inicio no es el mismo que tengo al final. Entonces, por eso es que también se cuestiona o lo critica Aristóteles a este tipo de intercambio. Y está asociado también con lo que veíamos de los regímenes de propiedad. Esa idea de propiedad privada guarda relación con el uso que se le da a esos bienes, no con defender la propiedad por ahí en un sentido de acumulación, sino que la propiedad está relacionada con que cada uno tenga aquello que necesita para satisfacer sus necesidades, no más de eso. Exacto. Bueno, Aristóteles entonces lo que hizo con esta distinción de los distintos tipos de intercambio es aprobar el intercambio natural, el que sirve para obtener la satisfacción de las necesidades, y rechazar y condenar el intercambio crematístico, porque justamente muy relacionado con lo que decía recién Carla, si nosotros permitimos ese intercambio crematístico, donde la secuencia es yo tengo dinero, con ese dinero obtengo un bien, y a ese bien lo vendo para obtener más dinero, porque acá ya tenemos que considerar inclusive la moneda, no estamos hablando necesariamente de trueque, si bien se puede aplicar al trueque, podemos introducir la moneda y perfectamente son válidos los conceptos de Aristóteles, pero si permitimos, dice Aristóteles, el intercambio crematístico, podemos dar lugar a una acumulación ilimitada y eso puede perturbar el orden social y puede perturbar también la posibilidad de acceder a estos valores que tanto lo obsesionaban como la equidad, la justicia, en fin, lo que estuvimos diciendo anteriormente, ¿sí? Fíjense cómo también está presente en eso la idea del juego de suma cero. Dice, la acumulación de riqueza corre el riesgo de empobrecer a muchos para beneficiar a unos pocos. Está implícito también este concepto de la suma cero. Bueno, obviamente, ya se pueden imaginar ustedes con todo lo que estamos diciendo y con el procedimiento deductivista de Aristóteles, que el préstamo de interés a Aristóteles lo va a condenar. Vamos a decir por qué, pero lo condena. Porque el dinero, la naturaleza del dinero y por lo tanto la función que debe cumplir es la de servir de medio para el intercambio, solamente para usarlo para el intercambio. Entonces, imagínense que si él rechazaba el intercambio crematístico, el comercio minorista, por ejemplo, ¿cómo no va a rechazar el préstamo a interés, el interés más concretamente, donde es un comercio de dinero por más dinero? Fíjense lo que dice al final esta Filmina. ¿Cómo es el intercambio? Dinero por dinero incrementado, ni siquiera median las mercancías en este punto. Así que bueno, insisto entonces, rechazó el préstamo a interés por el motivo de que es un uso desvirtuado del dinero. El dinero no está hecho para eso, considera Aristóteles, sino para facilitar el intercambio natural, que es el único que él consiente. Y por último, teoría monetaria, que un poco ya lo estuvimos diciendo, él entiende que la moneda tiene en su naturaleza el objetivo, el propósito de servir al intercambio. Hay un enfoque histórico ahí que dice una mercancía para dar y recibir en los cambios, después fue aceptada, bueno, pero lo importante es lo que les decía recién,
la naturaleza de la moneda es servir a los intercambios, y lo que sí hay que, es, digamos, un agregado, es que Aristóteles dice acá que descubrió, yo no sé si es la palabra justa, más que nada diría que reconoció, distinguió las funciones del dinero, que son las mismas que seguimos estudiando hoy en día. Unidad de cuenta, ustedes ya saben que el dinero es un valorímetro, el valor de todos los bienes y servicios se puede expresar en dinero. Un medio de cambio, lo que estuvimos diciendo, los intercambios se hacen a través del dinero. Y depósito de valor, se puede guardar el dinero a lo largo del tiempo, y a través de ese ahorro de dinero se preserva el valor, digamos, ¿sí? Fíjense que acá distingue el dinero de otros bienes que no se pueden guardar a lo largo del tiempo para resguardar valor en ellos, como claramente los bienes perecederos, como los alimentos, no sirven para esa función. Y bueno, dice acá que no consideró la cuarta función que conocemos nosotros, que es la del patrón contractual de pagos diferidos, pero que está implícita en su análisis de la usura, ¿sí? Con lo cual es como que él habría reconocido todas las funciones del dinero. Y otra cosa que dice Aristóteles, que es muy interesante ya en su época, que lo haya reconocido, que lo haya marcado y que se va a seguir discutiendo mucho en la historia del pensamiento, es esto de que para que la moneda realmente sea moneda, responda a su naturaleza y pueda cumplir sus funciones, es necesario que conserve su valor en el tiempo, digamos. Si la moneda permanentemente se está desvalorizando, va perdiendo una a una sus funciones hasta perder la última, que es la del intercambio, la de ser el medio de cambio, y directamente deja de ser moneda. Si no responde a sus funciones y a su naturaleza, no se la puede considerar como tal. Ya lo reconoció Aristóteles. Esto es llamativo realmente. Bueno, y ahí dice que el valor de la moneda fluctúa por la oferta y la demanda, pero bueno, son conceptos que ya sabemos. En la realidad, como todos los bienes, el dinero está sujeto a variaciones de valor, digamos. Bueno, estamos ya con Jenofonte. No sé, Carla, si vamos cortando. Sí, ¿alguna consulta, pregunta que haya quedado de Aristóteles? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es esta presentación, la vamos a colgar en el aula virtual para que puedan ver los temas que sigue, que son Jenofonte y el pensamiento romano. Y la idea es, la próxima clase, comenzar a hablar un poco de qué pudieron ver de estos dos temas que quedan. Vamos a hacer también una revisión y continuamos con el pensamiento medieval. ¿Sí? Bueno, si no quedan preguntas, entonces nos vemos el próximo martes. Bueno, ya lo No, profes. Chao. Yo quería preguntar si podía repetir la bibliografía, que no escuché bien al principio de la clase. Sí. Schaeffer, mira, te lo mando escrito el apellido en el chat. Está disponible en el drive del aula virtual. Perfecto. Exactamente. Okay, gracias. Ahí no sé